Pero muy buenas noches y gracias por recibirnos nuevamente en su casa. Este es otro programa de Hablando de Frente. Estamos todos los jueves a las 7:30 aquí por Canal 21 y cuando aquí no puedan sintonizarnos, estamos en las redes de Next Panamá y de Vallarino Panamá en YouTube. Quiero decirles adicional que bajo la red de Vallarino Panamá no vamos solamente a estar con este programa, vamos a estar sacando otro tipo de contenido que tiene que ver con contenido jurídico, así que los invito a suscribirse en el canal cuando entran en él. Hoy vamos a tocar un tema que es un tema jurídico que tiene que ver con la audiencia que tuvimos esta semana, que busco pedirles a cada persona que conozca, pero principalmente a los abogados que son los que más podrán tener ese tipo de contactos, que este programa por favor se lo manden a cada magistrado de la Corte Suprema que ellos conozcan. Si yo les tuviera que pedir un favor, sería ese. Quiero que este programa lo vea cada magistrado de la Corte Suprema de Justicia. ¿Y por qué? Porque ellos tienen que decidir en los próximos días una demanda de inconstitucionalidad sobre uno de los temas que nosotros debatimos hace unos días y que tiene que ver con la imputación en general de si una persona puede ir a un proceso sin haber sido imputado. Y yo sé que muchas veces, muchas personas que no son abogados se quedan pensando, ¿y qué es eso que tanto le dan la vuelta a la imputación? Y si falta imputación, si no hay imputación. Y hoy yo quiero dejar eso supremamente claro y quiero dejarlo tan claro que realmente le sea una vergüenza a la Corte Suprema de Justicia hacer un fallo en un sentido contrario. Miren, yo les quiero contar algo. Antes de yo entrar en la defensa de Ricardo Martinelli, yo no era una persona seguidora de Ricardo Martinelli. De hecho, habíamos tenido diferencias políticas antes y yo había hecho críticas importantes a la gestión de Ricardo Martinelli, sobre todo en el tema de justicia. Creo yo que en algunas yo tenía razón y en otras Ricardo tenía razón. Y les voy a hacer una diferencia, porque yo, vuelvo y le digo, no entro a la defensa de Ricardo Martinelli queriendo y apreciando a Ricardo Martinelli como hoy día lo hago. Entro a esa defensa ofendido por lo que estaba haciendo la Corte Suprema de Justicia de decir que una persona podía ser procesada sin haber sido imputada. Entro ahí cuando la Corte Suprema de Justicia, a pesar de que él había dicho que era un exdiputado, deciden que todavía querían mantener la competencia. Esa era la intención del juez de garantía en ese momento, Jerónimo Mejía. Cuando yo veo esas cosas, cuando yo veo ese nivel de aberración, eso es como querer matar a un enemigo, pero tener que pasar la bala entre medio del pecho del hijo de uno. Eso es querer matar al enemigo, pero en la mitad de todo esto llevarse el sistema de justicia y el sistema de derecho del país. Los que trabajamos con el derecho, los que amamos la profesión que estudiamos y que la defendemos, no podemos dejar que eso pase. Para mí resultaba una ofensa mayor, y ahora lo van a entender ustedes el porqué, que a cualquier persona, no a Ricardo Martinelli, se le quisiera procesar sin haber hecho una imputación. Y para mí resultaba una ofensa mayor que 20 veces la Corte Suprema de Justicia hubiese dicho que a los exdiputados se iban a la justicia ordinaria y estuviesen diciendo a Ricardo Martinelli lo mantenemos aquí. En ese momento yo no tenía ni siquiera relación personal con Ricardo Martinelli. Todavía puedo recordar la primera reunión que yo tuve con la ex primera dama Marta Martinelli. Y una de las cosas que yo le dije fue, y ella no me dejará mentir, fue, yo no gusto de su marido, no me cae bien su marido. Pero tenga claro una cosa, lo que a él le están haciendo
no es correcto. Y nosotros, desde la Asociación Panameña de Abogados Penalistas, nos vamos a pronunciar. Como yo espero hoy que se pronuncie el Colegio Nacional de Abogados. ¿Por qué? Porque no se están afectando los derechos de Ricardo Martinelli, se está afectando el sistema de justicia como tal. Recuerdo la cara de ella y me recuerdo haber tenido que tener una conversación similar sobre este tema con Ricardo Martinelli. Yo siempre pensé que retrasar el sistema penal de acusatorio por parte de Ricardo Martinelli era un error. Y creo que hoy día Ricardo me concede ese criterio. Y asimismo, algunas otras decisiones que se dieron en su momento para darle demasiado poder al Ministerio Público. Y que hoy día Ricardo Martinelli también comprende por qué era la pelea de nosotros de que no se dieran excesos de poder al Ministerio Público. Porque la persona lo siente, básicamente, es cuando le toca enfrentar en total desigualdad a un sistema de justicia. Yo tengo que decir que yo particularmente me equivoqué mucho al pensar que Ricardo Martinelli estaba nombrando en la Corte Suprema de Justicia a amigos personales de él. Y digo que me equivoqué porque si algo demostraron los magistrados es no tener ningún grado de amistad con Ricardo Martinelli. No solo eso, a criterio mío, muchos de esos magistrados demostraron un grado de cobardía y de entrega y de arrodillarse al sistema, al órgano ejecutivo, que realmente será muy cuestionado en la historia, pero que se ve claramente en los Varela Leaks cómo se daban las órdenes desde el órgano ejecutivo hasta el órgano judicial solamente para afectar en un momento dado a Ricardo Martinelli. Nosotros tuvimos una decisión esta semana que no nos gustó. Es cierto, no nos gustó la decisión, pero que la podemos impugnar y la vamos a impugnar. Que nosotros podemos presentar acciones contra esa decisión y lo vamos a hacer. Lo primero que no me gustó de la juez es que ella me dijera que pese a haber cualquier aberración en contra de Ricardo Martinelli, ella no podía hacer nada porque habían decisiones de la Corte Suprema de Justicia previas. Dos cosas. Primero, la decisión que nosotros estábamos cuestionando no venía de la Corte Suprema de Justicia. Venía de una persona que era juez de garantía, el magistrado Jerónimo Mejía, bajo circunstancias que habían variado y que en todo caso el señor Jerónimo Mejía tiene la condición en ese momento en función especial como juez de garantía. Es decir, no es un superior, es un juez de garantía actuando en un caso con igual nivel que los que entran posteriormente. Cuando nosotros tuvimos el Tribunal de Juicio Oral y la contraparte en su momento quiso decir, mira, lo que pasa es que allá anteriormente en la corte dijeron tal cosa, el magistrado dijo tal cosa, el fiscal dijo tal cosa, los tres jueces dijeron, este es el tribunal de nosotros. Nosotros aquí decidimos lo que es en derecho y lo que no. Y ahora yo quiero que ustedes vean la mala interpretación que hizo esa juez, pero más que esta decisión que nosotros claramente la vamos a impugnar, es porque yo quiero que esto lo conozcan los jueces en general del país. Yo no tengo la verdad absoluta, pero estoy dispuesto a debatir con quien sea en un tema de altura en donde discutamos lo que dice la norma. Y yo les pido ahora, para empezar, que me pongan el artículo 2 de lo que dice el Código Judicial y lo que dice esa norma, que muchos jueces interpretan que lo que sea que haya dicho un juez de otro tribunal, ellos no pueden hacer absolutamente nada. Y dice el artículo 2, los magistrados y los jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones. No están sometidos más que a la Constitución y la ley. Es decir, ellos tienen que regirse por lo que dice la Constitución y la ley. Los inferiores están obligados a acatar y cumplir
las decisiones que en los procesos dicten sus superiores jerárquicos al revocar o reformar en virtud de recursos legales o consultas las resoluciones emitidas por aquellos. Presten atención a esta parte. Están obligados a acatar y cumplir, pero fíjense que las decisiones que en ese proceso sus superiores jerárquicos dicten cuando les revocan o les reforman sus decisiones. ¿Qué significa esto? Esto se refiere a la decisión que tomó ese juez. Eso significa que ese juez debe fallar según su criterio, según lo que él conoce de la ley y la Constitución, no dejarse presionar por más nada que la ley y la Constitución. Y si cuando le revisan esa decisión se la revocan o se la reforma un superior, entonces él tiene que agarrar y tiene que acatar esa decisión y tiene que decir, ni modo, eso lo dijo un superior mío. Lo que no puede hacer un juez es agarrar y decir, es que en otro proceso un superior ha dicho eso, así es que ¿yo qué voy a hacer? Para mí, si ellos ya dijeron eso, pues aunque yo piense que eso está equivocado, yo lo voy a seguir, porque eso es la cobardía más grande que puede tener un juez. Eso es decir, yo sé que está mal, yo comprendo que eso está mal, sé que viola la ley, sé que es contra la Constitución, pero como hay dos personas que allá arriba dijeron otra cosa, pues ni modo, yo voy a seguir eso. Y eso es no tener independencia, eso es no tener criterio propio, eso es no respetar la Constitución, eso no es respetar la ley. Y ahora, para que nosotros entremos en el verdadero debate de qué es lo que nosotros planteamos como una afectación a la ley, yo quiero que ustedes vean qué es la imputación. Primero, ¿qué es una imputación de cargos? Y si me ponen para eso la siguiente lámina que la define el Código Procesal Penal. Dice, concepto. ¿Quién es la persona imputada? Es la persona a quien se le han formulado cargos por parte del Ministerio Público ante el juez de garantía. Formalizada la acusación penal en su contra, pasa a denominarse acusado. Fíjense, la persona imputada es la persona a quien el Ministerio Público, ante un juez de garantía, se le formaliza los cargos, se le dicen los hechos relevantes. Entonces nosotros, ¿qué planteábamos en el caso de Ricardo Martinelli? ¿Y por qué yo pido a partir de este momento que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en especial los que no están vinculados a la parte penal, y por favor lo digo con el mayor respeto posible, le pido que escuchen esto que está ahí? Cuando a Ricardo Martinelli le admiten a las contrapartes, le admiten las denuncias, las querellas, admiten cerca de 8, 9 denuncias o querellas de diferentes personas, el juez, el magistrado que preside esa decisión fue Harry Díaz. Es decir, Harry Díaz, junto a los otros 8 de la Corte Suprema de Justicia, admite esas querellas. Lo que quiere decir que en ese momento él está actuando en función de juez. En esa decisión se nombra por primera vez un fiscal y por primera vez un juez de garantía. Por eso nosotros decíamos que no podía haberse presentado una imputación ante un juez de garantía porque no existía al momento que se admitieron las denuncias. Que no se podía haber hecho por parte del fiscal o el Ministerio Público, como leyeron, porque el fiscal no existía. Hasta ese día en la resolución no existía ni fiscal ni juez. Se nombran en esa resolución. Entonces, si yo no tengo un fiscal que diga los cargos y no tengo un juez que me reciba los cargos y no tengo una audiencia oral para que se me digan en esa audiencia los cargos, y no tengo al imputado y no tengo a la defensa, miren, podrá ser cualquier cosa menos una audiencia de imputación. Y ahora yo les voy a decir a ustedes qué es una audiencia de imputación para que ustedes lo conozcan. A usted le pueden ir a decir, a usted,
el señor Antonio Gómez, lo acusamos de homicidio. Ya, ese es el cargo y eso lo puedo poner yo en cualquier denuncia, cualquier querella, pero eso no es una imputación. A usted lo acusan, señor Antonio Gómez González, no sé cuál fue el ejemplo que utilicé, lo acusan de haber matado a Juan Pérez. ¿Ok? Eso tampoco es una imputación. Porque ¿qué tiene que hacer una imputación? ¿Y qué se hace en una imputación? Decir qué hice, cómo lo hice, cuándo lo hice, dónde lo hice, la fecha, con quién. Eso es todo lo que se llaman hechos relevantes. Entonces, a usted, para que sea una imputación, le tienen que decir a usted, Antonio González, el Ministerio Público lo va a investigar por la muerte de Juan Pérez, cosa que usted realizó a través de, le causó la muerte a través de realizar 2 detonaciones con arma de fuego en calle Segunda, Parque Lefebvre, en la casa de fulano de tal, el día 17 de noviembre del año 2020, a las 7 de la noche, en compañía de fulano y sultana. Y los elementos de convicción que se acompañan para esta investigación son tal y tal. Entonces, Ricardo Martinelli, la Corte hizo una decisión en la cual participaron Harry Díaz y participó Jerónimo Mejía, y yo en esto respeto los criterios de otras personas, pero defiendo la posición mía, defiendo por qué yo pienso que jamás puede ser una imputación. Porque la imputación no la puede hacer un particular a través de una denuncia. La imputación no la puedo hacer yo. Yo no soy el Ministerio Público. Si yo soy Balbina, si yo soy Michel Doen, yo no puedo imputar a alguien. Tiene que hacerlo un fiscal. Y si el fiscal no estaba nombrado antes que admitan mi querella, no puede existir la imputación porque la acción penal le pertenece al Ministerio Público. Eso es algo muy técnico y lo entienden los abogados penalistas lo que yo estoy hablando. Y por eso yo pido que esto llegue a cada magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Porque ya a Panamá le dijeron, el grupo de trabajo de la ONU le dijo, en este caso se están violando cada uno de los derechos de Ricardo Martinelli. Pero es que ese no es el problema. Este no es si se está violando los derechos de Ricardo Martinelli, el expresidente, o el futuro presidente. Es que se está violando el sistema de derecho. Significa que si eso se lo pueden hacer a Ricardo Martinelli, el expresidente o el futuro presidente, eso se lo pueden hacer a cualquiera, donde quieran. Significa que la ley se puede doblar al antojo. Y eso es lo que nosotros los abogados no podemos permitir. Ahí el tiro no va dirigido en contra de Ricardo Martinelli, va dirigido en contra de todos los abogados y quienes creemos en un sistema de derecho. Porque Ricardo Martinelli tenía derecho a que a él le dijeran, señor Ricardo Martinelli, el Ministerio Público lo va a investigar a usted por el delito de violación de secreto, porque usted el día 14 de agosto del año 2012, a través de fulano de tal, a quien le dio instrucciones, estando usted en el Palacio de las Garzas a las 7 de la noche, a las 4 de la tarde o lo que sea, usted le dio instrucciones para seguir a Juan, a Pedro, a Pelúa y a Perencejo, y usted hizo tal y tal y tal cosa. Entonces Ricardo podía defenderse y podía decir, pero un momentito, yo ese día que tú estás hablando, yo estaba de viaje. Yo ni siquiera fui al palacio. A Juan y a Pedro ni lo conozco. Así es que yo me puedo defender. Pero yo no puedo tener una acusación que diga, nosotros creemos que usted estaba metido en el tema de los pinchazos porque usted era el presidente de la República. Ajá, ¿y qué fue lo que hice? ¿Cuál fue la acción que yo realicé para causar eso? ¿A quién, cómo, cuándo, dónde, por qué le di la orden? O cuándo me puse los audífonos, o qué fue lo que hizo, pero esa era la forma en que entonces podíamos hacer una acusación en contra de alguien. Esa es la manera en que se podía hacer una imputación en contra de alguien. Pero resulta ser
que aquí no era una querella que admitieron en contra de Ricardo Martinelli. Fueron 8 o 9. Y si la corte me dice a mí, mira, lo que pasa es que una querella tiene hechos que ya están redactados, y entonces nosotros podemos asimilar que estos hechos puedan parecerse a lo que fuera una imputación, que es una aberración, porque cualquier querella de cualquier particular en cualquier instancia tiene hechos y que no se constituyen los de la imputación. Pero vamos a suponer que ese fuera el criterio. ¿Qué hago cuando tengo 8 querellas y cada una tiene hechos distintos, momentos distintos y tienen cosas como, por ejemplo, y aquí se los voy a poner la próxima vez, hechos relevantes de la querella de Balbina Herrera hacia Ricardo Martinelli? Bueno, es que no podemos, así lo dice y se los voy a mostrar para que vean que no miento, es que nosotros no estamos claros en los temas de tiempo, modo y lugar de cómo ocurrieron los hechos. Veo la querella de Mitchell Doens y dice exactamente lo mismo, casi como si hubiera sido un copy-paste de ese hecho puntual. Si no me estás diciendo qué día, a dónde, cuándo, cómo, de qué es que me estás acusando y de qué es que me voy a defender. Mucha gente cuestionó que él no estuviera aquí para una audiencia de acusación. Pero yo, ¿cómo voy a ir a una audiencia de acusación si yo no tengo una imputación? ¿Cómo voy a ir a que me maten en un lugar en donde los Varela Leaks muestran cómo estaba armada esa Corte Suprema de Justicia para llevar el caso en la forma que se llevaba? Entonces, aquí tenemos una responsabilidad como país. Y la responsabilidad como país es decidir si nosotros estamos preparados para que por llevarse a una persona, el sistema haga lo que le da la gana. Aquí hay algo, miren, el panameño tiene un buen olfato, y yo le voy a dar los parámetros, por lo menos desde mi óptica, de si a Ricardo Martinelli le están violando o no sus garantías fundamentales. Y la primera pregunta que le hago, aquí en Panamá se han dado cerca de o más de 100,000 casos desde que inició el sistema penal acusatorio, muchísimos más. Yo reto al Ministerio Público, reto a cualquier fiscal del Ministerio Público y a cualquier magistrado a que me traiga un solo caso distinto, igual al de Ricardo Martinelli. Yo quiero que sean capaces de traerme un solo caso en el que hayan procesado a una persona sin haberlo imputado, sin haberle dicho, estos son los cargos por los cuales te van a procesar. Eso no existe. Incluso a nivel de la Corte Suprema de Justicia, cuando quisieron decir, lo que pasa es que este es un proceso distinto porque son diputados. Pero yo recuerdo que cuando aquí se procesó al diputado de Colón en el tema de atropello, aquí se hizo una audiencia de imputación. Se hizo una audiencia de imputación en donde se le dijeron cuáles eran los hechos relevantes. Usted tal día, a tal hora de la noche, utilizando tal carro, atropelló a tal persona. Entonces la persona podía saber, de esos hechos me defiendo. Al diputado Arquesio Arias, que lo acaban de absolver, ¿qué le dijeron a él? Usted el día tal realizó tal cosa con tal persona, en contra de tal persona, en tal lugar, tal cosa. De eso es que él se podía defender. De eso pudo decir cuando salieron diferentes fechas. Decir, espérate. Tú antes decías que era esta fecha, ahora dices que es esta y ahora dices que es otra. Porque así sí me puedo defender. Si no es una violación absoluta al derecho de defensa. Peor todavía. No hay otro caso aquí donde me puedan decir que aquí se ha dado una anulación y un segundo juicio como el que le tratan de hacer a Ricardo Martinelli. No lo hay, la gente lo sabe. Porque aquí a Ricardo Martinelli ahora le han dicho, tú vas para un juicio de nuevo, ya saliste absuelto, pero te lo vamos a hacer de nuevo.
no te vamos a decir qué hechos hay, porque en la acusación dijeron hay 2 delitos que no están, pero no me dijeron qué hechos cambiaron, cuáles pruebas van, cuáles no, cuáles se entienden conducentes para probar un delito y cuál no. Y así quieren que nosotros no digamos que hay una violación a los derechos fundamentales de Ricardo Martinelli. Entonces, magistrados, el mensaje es directo hoy para ustedes 9. Ustedes tienen el futuro del derecho en este país. No es el futuro de Ricardo Martinelli. Es el futuro del derecho que ustedes estudiaron igual que yo. Ustedes conocen lo que yo les estoy diciendo. Y a una persona no se le puede procesar sin haberle dicho de qué cargos es que yo te voy a investigar y cuáles son los hechos relevantes. Y ninguna querella hecha por un particular que no tiene la acción penal puede ser aceptada por el juez, que ese juez también es el fiscal, porque quien aceptó la denuncia era el juez Harry Díaz y quien aparece después como fiscal es el fiscal Harry Díaz. Y si eso fuese así, señores magistrados, ustedes le están metiendo un tiro en la cabeza al sistema de justicia. Yo les ruego, se los digo de frente, les pido, miren bien lo que ustedes están haciendo y no se lleven el sistema de justicia por los cachos porque ustedes coinciden en hacerle daño o no a una persona. Así los quiero dejar hasta el próximo jueves aquí, Hablando de Frente.